Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el mundo del espectáculo turco, pocas figuras generan tanta expectación como Kerem Bürsin. Su carisma, talento y la intensidad de sus relaciones pasadas lo han convertido en uno de los actores más seguidos de Turquía y, por supuesto, en un protagonista constante de titulares. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que él mismo confesara, en una entrevista reciente, que había sido el responsable directo de una separación que durante meses mantuvo a los medios y a los fanáticos en vilo. En un evento privado con la prensa, Bürsin rompió el silencio y lanzó una bomba mediática que ha desatado debates, teorías y hasta críticas en redes sociales. Sí, es cierto. Ellos estaban juntos, y fui yo quien los separó. Tenía mis razones, y creo que fue lo correcto en ese momento, declaró sin rodeos. Un actor siempre en el ojo del huracán. Kerem Bürsin no es ajeno a la polémica. Su romance con Hande Erçel fue seguido paso a paso por los fanáticos, quienes soñaban con verlos juntos no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Tras su ruptura, los rumores sobre terceras personas, diferencias profesionales y presiones mediáticas nunca dejaron de circular. Y aunque Kerem siempre intentó mantener un perfil diplomático, esta vez sorprendió con una franqueza brutal. El actor no mencionó nombres directamente, pero la prensa turca y los seguidores en redes no tardaron en conectar los puntos. Algunos aseguran que se refería a la relación de dos actores de su círculo cercano, otros apuntan a un romance aún más sonado en la industria. Lo cierto es que, con su declaración, dejó claro que su intervención fue determinante. ¿Qué lo llevó a intervenir? En su explicación, Kerem no buscó justificarse, pero sí mostró un lado más humano. Cuando ves a personas que quieres tomando un camino que puede hacerles daño, a veces sientes la necesidad de intervenir. No lo hice por egoísmo, lo hice porque pensé que era lo mejor para los dos. Sé que muchos no lo entenderán, pero en ese momento me pareció inevitable. Estas palabras abren un debate interesante: ¿es correcto que alguien externo a una relación decida separarlos? Para algunos, Kerem actuó desde la lealtad y la preocupación, para otros, cruzó un límite que no le correspondía. El eco en redes sociales. En cuestión de horas, el nombre de Kerem Bürsin se convirtió en tendencia en Twitter, Instagram y TikTok. Miles de usuarios comenzaron a especular sobre la pareja en cuestión. Algunos fans creen que se trata de una relación de colegas actores jóvenes que estaban atravesando una etapa complicada. Otros sostienen que el actor hablaba, en realidad, de una relación empresarial que trascendió a lo sentimental. Incluso hubo quienes insinuaron que el propio Bürsin podría haber estado involucrado emocionalmente, y que esa habría sido la verdadera razón de su confesión. Los comentarios se dividieron entre quienes aplauden su honestidad y quienes lo critican por arrogante y entrometerse en la vida ajena. Una confesión que puede cambiar su imagen pública. Kerem Bürsin siempre ha sido visto como un hombre reservado, alguien que evita los escándalos y prefiere centrarse en su trabajo. Por eso, esta revelación inesperada ha generado tanto revuelo. Algunos expertos en prensa rosa opinan que esta confesión podría dañar su imagen, mostrándolo como alguien controlador o incapaz de separar la vida personal de la profesional. Sin embargo, otros creen que, al hablar con sinceridad, Kerem está mostrando un costado vulnerable y auténtico que lo hará más cercano a sus seguidores. ¿Quiénes eran ellos? Aunque el actor no soltó nombres, el misterio se ha convertido en la nueva obsesión de la prensa turca. Se han publicado decenas de teorías. Una apunta a que los protagonistas serían dos cantantes emergentes de la escena de Estambul, muy ligados al círculo social de Kerem. Otra sostiene que se trata de un par de actores que compartieron rodaje con él el año pasado y que vivieron un intenso romance en secreto. Incluso hay quienes piensan que hablaba de una expareja famosa de la televisión, muy querida por el público, cuya ruptura dejó a todos desconcertados en su momento. Lo único seguro es que, con esta confesión, Kerem ha encendido una llama que difícilmente se apague pronto. Un futuro incierto. Por ahora, Bürsin ha decidido no profundizar más en el tema. Tras sus declaraciones, su equipo de representación se limitó a decir: Kerem habló con el corazón. No habrá más comentarios. Pero los periodistas insisten en que tarde o temprano saldrá a la luz a quienes se refería. Mientras tanto,
el actor continúa con sus proyectos profesionales, preparando nuevas producciones tanto en Turquía como en el extranjero, aunque ahora lo acompaña la sombra de esta confesión explosiva. Lo que queda claro es que, una vez más, Kerem Bürsin demuestra que es imposible ignorarlo, su vida, sus palabras y sus decisiones siguen marcando la pauta en el panorama mediático turco. ¿Quieres que esta noticia la siga desarrollando como si fueran varias entregas de revista? Primera parte con la confesión, segunda con las reacciones, tercera con la investigación sobre a quién se refería, ¿o prefieres que quede en un solo artículo largo? El ambiente en el que Kerem Bürsin lanzó su confesión no podría haber sido más sorprendente. Se trataba de una velada organizada por una conocida marca internacional en Estambul, donde se esperaba que el actor hablara únicamente de su nuevo proyecto cinematográfico y de sus colaboraciones profesionales. Nadie imaginaba que, entre flashes, copas de champán y entrevistas rápidas con la prensa, él elegiría soltar una frase que se grabaría en la memoria colectiva: a ellos los separé yo. Fue un instante de silencio absoluto, seguido de un murmullo de incredulidad entre los asistentes. Los periodistas que estaban presentes describieron el momento como un terremoto emocional. Algunos pensaron que Kerem había bromeado, otros creyeron que era una metáfora sobre un guián. Sin embargo, su expresión seria y la contundencia de sus palabras dejaron claro que hablaba en serio. Desde ese instante, cada detalle de su lenguaje corporal comenzó a ser analizado con lupa: el leve temblor en su voz, la mirada fija al suelo y la pausa antes de pronunciar la frase parecían demostrar que no era fácil para él admitirlo. En los días posteriores, las interpretaciones se multiplicaron. Algunos cercanos al actor aseguran que Kerem llevaba tiempo cargando con ese secreto, que lo había compartido solo con personas de extrema confianza. La decisión de confesarlo en público sería, según ellos, un acto de liberación personal. No podía seguir callando. Sentía que guardaba un peso que no le correspondía, habría comentado a uno de sus amigos más íntimos. Lo fascinante de esta historia es la manera en que Bürsin dejó espacio para la especulación sin revelar nombres. No dio pistas concretas, ni aclaró si se trataba de amigos, colegas de trabajo o incluso una expareja. Ese vacío de información ha alimentado aún más la intriga. Las revistas turcas comenzaron a repasar todas las rupturas sentimentales y profesionales de los últimos 2 años, tratando de encontrar algún patrón que encajara con su declaración. Algunos cronistas incluso señalaron fechas, lugares y coincidencias que podrían unir a Kerem con parejas que en su momento parecían sólidas, pero que terminaron de forma abrupta. En medio de este huracán mediático, la figura de Bürsin se volvió aún más compleja. Siempre había sido visto como el galán romántico, el joven rebelde de la televisión turca que conquistaba corazones tanto en pantalla como fuera de ella. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.